Entonces, en la clase de hoy vamos a hacer el taller número 4, dice ahí, el Master 21. Y la idea de hoy día es que vamos a trabajar tanto con funciones y concepto de límites, qué es un límite y para qué sirve. Vamos a seguir con propiedades trigonométricas y aplicación de propiedades trigonométricas en límites. Entonces, solamente límites y funciones trigonométricas por hoy día. El primer ejercicio dice que hay una función que está definida entre los reales, que es la función que está acá. Y esta función nosotros podemos darnos que es una función compuesta, no, sí, por parte. ¿Qué significa una función por parte? Que tenemos el dominio de los valores de x, y acá tenemos los resultados de y, de la función, pero en ciertos tramos la función va a cambiar del tipo que va a ser la función. ¿A qué se refiere? Que en el primer tramo, para x menores que 0, vamos a poner acá con café, para x menores que 0, la función está definida de la siguiente forma, que va a ser x más 2c. Después, para el tramo, para x entre el menos 2 y el 1, por eso marqué el menos 2 y el 1 en el eje x, la función que se va a aplicar va a ser otra. Va a ser de la forma 3cx más k. Y por último, en el último tramo, para x mayores que 1, lo que se espera es que la función sea de la forma 3x menos 2k. Entonces, en nuestro gráfico lo que significa es que para x menores que 2, vamos a usar la primera función, que era la naranja. Para el tramo entre el menos 2 y el 1, está definida que la función que va a dominar por este espacio va a ser la que estaba ahí descrita con el color verde. Y por último, ¿de qué color era? No, rojo. Vamos a tener en esa zona, para mayores que 1, la función que está descrita de la forma de color rojo. En general, lo que pasa es que nosotros queremos que ahora estas funciones, a medida que avanzamos en el curso, independiente de cuál sea continua, para que así la podamos derivar e integrar. Continuo significa que en ningún momento se corte la función. Entonces, en estos puntos que son las intersecciones, que son por acá, lo que yo espero es que si yo me acerco tanto por la derecha como por la izquierda, en esos puntos tengan el mismo valor, porque si no tienen el mismo valor acá en esta localidad, entonces la función no es continua. Entonces esta función está por tramos, el tramo naranjo, el tramo verde y el tramo rojo, y lo que queremos es que las funciones que están en naranjo sea igual en el punto que la función en el tramo verde y que en la intersección con el tramo rojo sean iguales. En este caso las funciones son líneas, fíjense, son ecuaciones lineales. Vamos a quitar los colores, son ecuaciones lineales, porque son de la forma x elevado a 1. Entonces mi dibujo igual está mal, no son curvas, pero era para generalizar cualquier tipo. Realmente van a ser como líneas, ¿sí? O de otro estilo. Entonces nosotros lo que queremos es que se considere. Ahora, con eso en mente, porque eso es la descripción, ni siquiera hemos hecho nada, es como la idea. Si nosotros tenemos una función por tramo, entonces lo que tenemos que hacer es que esta función, en esas intersecciones de los colores, cumpla exactamente que sean iguales. Ahora lo escribimos como matemática, esa es la idea. Matemáticamente yo digo, para el caso del x cuando valga menos 2, que era una intersección, era como un límite, era como una aduana entre una zona y la otra. Es justo ahí el límite. Yo me tengo que decir, si yo me acerco, para eso tengo que usar límite, si yo me acerco al x cuando vale menos 2, por la izquierda, ese negativo que está arriba significa que son menores que menos 2, eso quiere decir por la izquierda. La función que funciona en ese parámetro era la función x más 2c. Y estos valores, yo lo que quiero es que estos valores sean iguales a acercarme, límite, al mismo número, pero por la derecha.
y por eso se pone positivo, para recordarme que son números mayores que menos 2 por la derecha. Pero por la derecha la función era distinta. Estaba descrito por el valor de esa función. Ahora, los límites yo los puedo aplicar. Entonces, cuando haya un x, lo reemplazo por menos 2. Y en el otro lado igual. Me quedaría 3c por menos 2 más k. Y como resultado, entonces obtendría menos 2 más 2c igual a menos 6c más k. Y aquí tendría una solución. Entonces uno diría, ya terminé, obtuve la solución, pero hay un problema. Hay una variable que es la c y hay otra variable que es la k. Entonces tengo dos variables. Con una ecuación yo no puedo resolver este sistema, porque necesito tener dos ecuaciones por dos variables. Si hubiera tres variables, tendría que tener tres ecuaciones. Si tienen alguna duda, la pueden escribir o también me pueden interrumpir y decir, profe, para así yo saber dónde parar, ¿ya? Voy a borrar este procedimiento, porque era solamente igualar el límite en esa zona, y lo vamos a guardar acá arriba. Resultado. Profe, ¿qué pensamiento qué pensamiento hizo para ver ¿Sí? que al igualar los límites iba a haber como la función iba a existir? Porque yo lo que quiero es que cuando yo tenía estas dos zonas, porque aquí había una zona de un color y aquí había la zona de otro color, tú lo que quieres es que la función sea continua. Eso quiere decir, por eso yo... ¿Ah? Perdón por interrumpir, pero ¿por qué queríamos que sea continua? ¿Por qué queremos que sea continua? Te lo pueden preguntar ejemplos de miles de formas. Te pueden decir, haga esto para que la función sea continua. Pero aquí no, aquí te dicen determine los valores de C y K para que los límites existan, que es lo mismo. Te pueden preguntar que los límites existan, que la función sea continua o que la función sea biyectiva, porque acuérdate que para sea biyectiva tiene que ser continua, o que la función sea derivable si cuando empecemos a ver derivadas. Okay, Entonces, en resumen, siempre vamos a querer que la función sea continua si se puede hacer continua. ¿Se acuerdan cuando antes le enseñaban que tenían que restringir el dominio? ¿Por qué hacían eso? Porque querían que la función fuese continua o arreglar cuando tenían asíntotas verticales, ¿se acuerdan? ¿Qué valor tenían que poner para poder reparar las funciones? También le enseñaron eso. Entonces le están enseñando inconscientemente todo lo que hemos visto hasta ahora es para llegar a eso, que la función sea continua. En este caso, lo denotan acá, que los límites existan. Entonces, igual está mal escrito, porque los límites igual pueden existir, pero lo que nosotros queremos es que aquí está mal escrito, este párrafo, si yo lo escribiera está mal, porque debería decir, esperando que la función sea continua o que todos los límites existan y sean iguales, tanto por la derecha como la izquierda, eso. Pero igual acá está bien escrito, porque si se dan cuenta, ¿sí? No te ponen por la derecha y la izquierda, te dicen que existan. Y hay un teorema que dice que la única forma de que el límite exista es que el de la derecha y el de la izquierda sean iguales. Entonces, ¿qué significa eso? Que sea continua. Lo que esperamos es que por acá y por acá sean iguales. Entonces, cuando tu compañero preguntó qué tuvimos que pensar para poder desarrollar eso, es lo siguiente. Entonces yo me pregunto, en la parte azul, yo lo que quiero es que cuando yo me acerque por la parte azul, y lo escribo, el límite, cuando yo me acerque a ese número, por la izquierda, yo me pregunto, ¿qué función es la que va por la izquierda? Y veo acá, pues dice, para esta es la función. Entonces pongo ahí. Y yo lo que espero es que esa tiene que ser igual a por la derecha. Pero por la derecha se escribe de otra forma. Se escribe el número positivo con un más arriba porque entro para mayores que él y la función va a cambiar, no va a ser la misma. ¿Se entendió ahora? ¿Al que tenía la duda? ¿Sí? Sí, sí, sí. Ya. Entonces, tenemos el primer tramo. Entonces, ahora tenemos que obtener el segundo. El segundo lo tenemos que hacer por el hecho de que nos falta una ecuación. Si no nos falta la ecuación, hasta aquí llegó y chao. Pero se tiene que obtener.
En el segundo tramo, el punto, el límite, como límite de zona, por llamarlo así, como la aduana, entre una zona y otra, está definida para el 1. Para el 1 es cambiado las funciones. Cuando yo me acerco al 1 por la izquierda, para menores que 1, por eso es negativo, vuelvo a decir, la función que describe cercano a ese límite es de la forma 3cx más k. Y eso yo espero que sea igual al límite de x cuando se acerca al 1 por la derecha, mayores que 1, de ahí viene el más. No significa que sean positivos, sino que son mayores que 1. Y la función está escrita como 3x menos 2k. Reemplazo o resuelvo el límite y obtendría 3c1, reemplazo el x por un 1, en el otro lado igual. Si fuese negativo hay que tener cuidado con los signos negativos, por eso pongo paréntesis. Y me quedaría 3c más k igual a 3 menos 2k. Y aquí obtengo otra ecuación. Esa ecuación tiene exactamente las mismas variables. Como sigo teniendo dos variables, la celeste que es la k y la roja que es la c, y tengo dos ecuaciones, ya puedo resolver el sistema. Puede ser que este problema sea engañoso, en este caso no, pero imagínense que resolvemos esto y tenemos otra ecuación. Dice, ya, pues tengo dos ecuaciones, pero esa ecuación tiene otra variable nueva. Entonces ahora tengo tres variables. Tendría que sacar otra ecuación hasta obtener esa misma cantidad de ecuaciones, misma cantidad de variables. Vamos a llevar las dos soluciones por acá. Ahí. Y lo que uno tiene que hacer ahora es simplificar. Primero de limpiar un poco. La ecuación 1, si la limpiamos, el menos 6, que es más grande que el 2, lo voy a pasar para el otro lado. Me quedaría 8c. Ese menos 2 no me gusta algo positivo, entonces voy a quedar los 2k. Ahí lo simplifiqué más. Y la segunda ecuación, dejo el 3c. Para que mantenga la misma forma que la 1, fíjense que es como c igual número y k. Y ahí me quedaría el 3k. Entonces mantengo ese orden, como de letras con c, números y todo lo que es con k. A mí me gusta hacer ordenado y traten de aprender eso. Eso les va a jugar a favor para poder, esos pequeños detalles, ser más pulcros en su trabajo y así ahorrarse tiempo. Ahora, ¿qué podemos hacer? Esto se llama sistema de ecuaciones. ¿Por qué se llama sistema? Porque son más de una y están relacionadas por las mismas variables. Entonces es un sistema. Ya le enseñaron a cómo resolver el sistema de ecuaciones. Pueden reemplazar una dentro de la otra. Pueden sumar las ecuaciones. Y más adelante en otros cursos de matemática, álgebra de Mate 2, álgebra lineal, van a aplicar a hacerlo con matrices. Con matrices es más fácil. Pero no está en matriz. Entonces usamos las dos más básicas. Ahora, una forma que a mí me gusta hacer, que es más sencilla, es sumar las dos ecuaciones. Eso es para poder eliminar una de las variables o restar. Para eso podría usar multiplicar a una de las dos por los términos para que los celestes sean iguales, que tengan el mismo número, o que los k tengan el mismo número. Aquí uno tiene que observar tranquilamente y decir, mira, si yo quiero que los c se eliminen, tienen que ser iguales. Por lo tanto, al 8 lo tengo que multiplicar por algo para que sea igual a 3 multiplicado por algo. En palabras muy simples, tengo que buscar el factor mínimo común múltiplo. Y no lo tienen. El 8 y el 3 no tienen mínimo común múltiplo. Por lo tanto, al 8 lo tendría que multiplicar por 3 y al 3 multiplicar por 8. Son dos pasos, tengo que hacer dos multiplicaciones. Mientras que si me fijo en el rojo, sí tienen mínimo. El 1 y el 3. Basta con que al segundo lo multiplique solamente por 3. Entonces hago una sola multiplicación. Mientras que si me hubiera fijado en el celeste, hubiera hecho dos multiplicaciones. Entonces, si multiplicamos, lo voy a escribir abajo. Me va a quedar 8 por 3c. El 3 lo puse adentro en el c.
igual a 2 por 3, 6, más 3K. Y abajo 3C igual a 3 por 3, 9. No, nada que ver, no, el de abajo no se multiplica. Avanzando, no. Que escribo tal como está. Y ahora sumo. Sumo lo celeste con celeste, lo naranjo con naranjo y lo rojo con rojo, porque son variables distintas, son números distintos. Entonces, aquí me va a quedar 9 por 3C. El 6 más 3 me da 9 y estos se van. Eso es lo que yo esperaba, que se fuesen. Si hubieran sido con el mismo signo, los tengo que restar. Pero los sumo para que me den 0. Y me queda la ecuación ahí. Ahora, yo sé que más de alguno va a decir, ¿cómo le dio 9 por 3? Primero, cuando multiplicamos por 3, tenía que ser, si yo multiplicaba 3 por 8C, pero yo puse el 3 acá, porque abajo hay un 3C. Me fijé en ese detalle. Segundo, no lo multipliqué, no multipliqué el 8 por 3, lo dejé expresado, pero no lo multipliqué. ¿Por qué? Porque tengo 8 veces algo más el algo. Eso me da 9 veces el término. Es como decir 8 por x más x. Entonces me queda 9x. Y mágicamente igual, en este ejercicio puede haber sido otro distinto. Los 9 se factoriza y me queda que c es igual a 1/3. Fíjense que estos problemas, los que entran en las pruebas, los que entran en las tareas, los que entran en la ayudantía, los que hacen, están prefabricados. ¿Qué significa? Prefabricados es que el ejercicio ya se sabe el resultado por defecto, entonces no va a ser muy complicado el número. Alguien que ya practicó mucho se va a dar cuenta que no conviene multiplicar los términos, sino que hay que dejarlos porque se van a factorizar, o se van a simplificar, o se van a arreglar. Entonces uno se acostumbra y dice, no, ya no voy a multiplicar el 9 por 3 porque yo lo hubiera multiplicado. Pero después cuando yo siga trabajando se me va a olvidar que se podía dividir por 9. Y ahí obtengo el valor de C. ¿Alguna duda hasta acá? Entonces vamos a dejar con verde que el C vale 1/3. Ya, entonces, ahora para terminar, lo único que tendríamos que hacer es reemplazar o en esta ecuación, o en esa ecuación, o las dos de arriba, que no están simplificadas. ¿En cuál la deberían aplicar? ¿O en cuál les sale más fácil? ¿En la 1 o en la 2? A mí la 2, ¿Por qué? porque se simplifica con el 1/3 de C, quedaría Bien. 1. Porque como acá hay un 3, ese 1/3 se va a eliminar, no me va a molestar. También puede ser porque el de arriba me va a quedar, sí, la fracción no se va a poder simplificar. Entonces me va a quedar ahí botando el 8/3 a cada rato. Me va a quedar una fracción que me va a complicar. Entonces, no da lo mismo reemplazarlo en la primera que en la segunda. Ahí me estoy ahorrando, por lo menos, si no tengo la experiencia, 2 minutos en una prueba, así de simple. Ponerle la primera, estoy perdiendo 2, o puede ser hasta un poco más. Pero en la segunda no tengo ese perdido de tiempo. Entonces reemplazamos la segunda por ese hecho. Me tengo que fijar qué número es el que acompaña a la variable y si se puede simplificar, para no tener fracciones. Entonces, si reemplazo en la segunda, me va a quedar 3 por C, me va a dar 1, igual a 3, menos 3K. Eso me va a dar menos 2, menos 3K, 2/3. Y ahí está el valor del K. Y ahora leemos la pregunta, porque ni siquiera la leímos. Dice, determina los valores de C y K para que los límites existan. Entonces obtuvimos los dos valores. Acostúmbreme, este es un buen ejercicio. Si ustedes se han dado cuenta, yo en todas las clases trato de no leer la pregunta. ¿Por qué? Porque eso les sirve. Yo lo hacía cuando yo era estudiante también. Yo trataba de no leer la pregunta y tratar de mentalmente ver algo y conscientemente saber hacia dónde iba la pregunta. Y hacía el desarrollo y todo, y todo. Y después leía la pregunta y decía, ya. Porque por último ejercitan otras cosas. Graficar, derivar, límite, todo. Practican de todo. Y así para el día de la prueba
como que uno visualiza y sabe inmediatamente, este ejercicio es del tipo tanto. Y igual lo puede corroborar leyendo la pregunta, pero es más fácil. Como que uno se va adelantando a los profesores, va dándose cuenta a quién uno puede llegar. Eso es lo ideal, eso es lo que deberían llegar ustedes. Ejemplo, yo me acuerdo que cuando estaba en Mate 1 y Mate 2 yo tenía un grupo de estudio que éramos de hartas carreras, matemáticos, físicos, electrónicos, mecánicos, y hacíamos apuestas, que estudiábamos y después decíamos, ¿ya qué prueba, qué ejercicio va a entrar? Pero no qué materia, qué ejercicio va a entrar en la prueba. Y el que la chuntaba, todos le compraron un completo, cosas así. Yo me acuerdo que por lo menos a mí me pasó 2 veces, yo la chunté así, pero que ya llega uno a un nivel que puede como hasta saber de qué te van a preguntar, qué tipo de ejercicio con lo exacto. Ahí el número puede variar, en vez de un 4 un 2, pero la forma, uno si estudia harto puede llegar a eso. Porque entiende, dice la complejidad, dice, mira, si entrara esto, si a ustedes yo les pregunto, imagínense que esto entra en la prueba mañana y tienen una prueba. Lo más probable es que no sea de 3, lo más probable es que sea de 4. ¿Por qué? Porque van a tener 3 variables. Y va a haber un paso de más. Entonces les van a hacer resolver por lo menos el mismo ejercicio, pero una dificultad más. Tener una variable más aumenta un poco más la dificultad. Y van a jugar con las variables. Entonces lo más seguro es que, lo otro, es que si va a ser así, ¿qué tipo de funciones van a ser? ¿Ustedes van a creer que van a ser lineales? Si entrar, yo ni siquiera he visto, no sé cuándo tienen la prueba. Pero si fuesen por tramo, ¿ustedes creen que va a ser lineal? ¿Qué es lo más probable que sea? Trigonométrica. ¿Por qué? Porque es lo que les más están dando a ustedes. Entonces, lo más probable es que sean trigonométricas. Entonces, tendrían que saberse ahí las propiedades trigonométricas. O mezclar trigonométricas con polinomios, imagínense. O exponenciales potencia con polinomios. Entonces, ahí ese sería un buen ejercicio. Hacer una con un tramo que sea polinómico, otro tramo que sea trigonométrico y uno que sea cualquier cosa. Entonces, ahí hay que aplicar propiedades. Y la trigonométrica va a tener esas propiedades del límite cuando tiende a cero. Entonces tú ya sabes por defecto que el X va a tener que ser 1, va a ser un tramo, va a ser 0. ¿Se dan cuenta que si uno empieza a pensar todas esas cosas, va ejercitando? Entonces ya por defecto saben que uno de los límites uno de los tramos va a tener que ser 0, porque el límite de los ceros son los trigonométricos. El seno partido en X o el 1 menos coseno partido en X. ¿Ven? Eso es lo que se espera, eso es lo que tampoco es mágico, esto se obtiene a medida que uno estudia hacer harto ejercicio, se va a empezar a dar cuenta de esos detalles. Y les va a servir, todo lo que practican ahora les sirve para después, mate 1, mate 2, mate 3, mate 4. Sigamos. Ejercicio número 2. Dice que hay una tangente que es igual a todo eso. Fíjense que esto es un número, que lo podemos calcular, es un número, un número, un número y un número. Entonces, puedo obtener el valor de la tangente. Pero lo que me preguntan es determinar el valor de seno por coseno. Entonces, inconscientemente, que ven, uno no tiene que leer la pregunta tanto. Es como veo esto, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Preguntarme cuánto vale la tangente. Ni siquiera tengo que leer la pregunta para darme cuenta que tengo que desarrollarlo. Entonces, ya. Para eso se tienen que saber los ángulos. Y aquí hay un consejo. En las pruebas y en las tareas van a haber 2 tipos de ángulos. Uno va a ser la familia esta, que se lo voy a escribir acá. Y la otra familia de ángulos va a ser, no sé, esta. Esta es una y esta es otra familia de ángulos. ¿Alguien ve la diferencia de los ángulos? ¿Qué tienen en común en la primera familia y qué tienen, por qué los separé de esa forma? No sé realmente, pero creo que la primera es coseno y la otra es seno o algo así por la fracción. Así es. Si yo te pongo en una prueba seno de pi cuarto o seno de pi sexto, ¿cuál es la diferencia? Para ti o para todos, ¿cuál sería la diferencia? O si les pongo coseno de pi tercios y el coseno de pi novenos, ¿cuál sería la diferencia?
La diferencia está que la primera ustedes la pueden saber de memoria. Todos los senos, cosenos y tangentes se los pueden saber de memoria. Mientras que los segundos no hay forma. Tienen que usar la calculadora. Y eso conlleva totalmente a mucha implicancia. ¿Qué quiere decir? Que si a mí en un ejercicio me aparecen ángulos de esta forma, el pi cuarto, el pi tercio, el pi medio y el pi sexto, no puedo usar calculadora. ¿Por qué? Porque si ocupo la calculadora me lo va a aproximar. Y voy a perder propiedades de simplificar, factorizar, en la multiplicación y en la división. Mientras que si me aparecen ángulos muy raros, pi séptimo, onceavo, lo que sea, me está diciendo que tengo que usar calculadora. Porque no son exactos esos términos. ¿Se dan cuenta? Entonces eso es un detalle que tienen que empezar a manejar. Fijarse en los ángulos que te da. ¿Cómo se con la calculadora el pi séptimo? Y eso es lo otro. ¿Cómo yo entonces ahora el profe me dice, pero tienes que sabértelo? Y yo, ¿cómo lo calculo? El pi séptimo, la calculadora hay que poner pi séptimo, no, pues te va a dar un número. Pero no hay una tabla. Mientras que los que yo dije al principio, sí hay una tabla. Y fíjense acá, son justo los ángulos que yo dije: pi cuarto, pi tercio, pi sexto, pi medio, pero no está el pi medio. ¿Cómo hacer eso? Hay una forma que uno se tiene que preguntar: yo quiero calcular el seno y el coseno. Independiente de cuál ángulo es, si ustedes ven una tabla en internet, todos los ángulos, sean de esos genéricos, que sean el pi cuarto, pi sexto, pi tercio, son de la forma raíz de algo partido en dos. Todos se escriben de la forma raíz de algo, puede ser raíz de 3 medios, raíz de 2 medios, 1 medio o 0. Y lo segundo es que pongan los ángulos del primer cuadrante, los más genéricos, que son el 0, el pi medio, que es el máximo en el primer cuadrante, la mitad del pi medio es pi cuartos, y entre el 4 y el 2 está el 3, y el que me sobra es el 6. Y ahí tengo todos los ángulos: el pi sexto, pi cuarto, pi tercio, pi medio. Hay gente que se sabe esta tabla, pero les complica el pi sexto y pi tercio. Para sabérselo, fíjense que entre el 4 y el 2 está el 3. Ahora, yo sé que el seno de 0 es 0, entonces yo parto con 0 y voy subiendo en 1, 2, 3 y 4. Y en el coseno es al revés: 0, 1, 2, 3 y 4. Y aquí obtengo con esta tabla todos los valores del seno y coseno para esos ángulos. Y la tangente, si hago la regla de la tangente. ¿Cómo funciona? Si yo me pregunto el coseno de pi tercio, los cruzo y me da como resultado coseno de pi tercio, me da raíz de 3 medios. Recuerda que está en raíz. 1, disculpa. 1. Pero un 1. Me fijo en el número, que es un 1, lo pongo en raíz y me queda 2. O, en palabras muy simples, 1 medio. El coseno de pi tercio es 1 medio, 0,5. Voy a ir a la calculadora y le va a dar 0,5. Si yo me pregunto, ¿cuánto vale el seno de pi tercio? El seno de pi tercio me va a quedar raíz de 3 medios. A eso me refiero que son exactos, a diferencia del pi séptimo o el pi onceavo o el 3 pi quinto, lo que sea, no se pueden escribir como números exactos. Son decimales, infinitos o muy largos. Esa es la diferencia entre el pi sexto, pi cuarto, pi tercio, pi medio, y el 0, respecto a los demás, que se pueden escribir de esta forma. Y la calculadora, si tú los pasas a la calculadora, no te da ese valor. Ese es el problema, que al usar calculadora, tú no puedes obtener esa forma de escribirlo como racionales. Te los da como decimales. Entonces la tangente de teta va a ser seno de pi cuarto. El seno de pi cuarto era, ¿cuánto? 0, 1, 2, 3, raíz de 3 medios. Entonces uno va aprendiendo, después que uno ejercita, sabe como más o menos su truco para poder sabérselo. La tangente de pi tercio. La tangente de pi tercio, ahí lo vamos a complicar, porque es... He raíz de 2 partido en 2, por si acaso. ¿El cuál? El pi cuarto. Sí, porque
Espera, sí, la raíz de cuarto es la mitad, sí, el 2, disculpa. 0, 1, 2, el 2 está al medio. Después me queda el de la tangente, que sería seno partido en coseno, y sería seno de pi tercio, que estaba viendo el pi tercio. El seno de pi tercio sería, ahí sí, 0, 1, 2, 3. Sería raíz de 3 medios, y el coseno sería 1 medio. Entonces, como resultado, me daría raíz de 3. El secante es 1 partido en coseno. Entonces, el coseno de pi sexto es 4/3, raíz de 3 medios. ¿Sí o no? Y está 1 partido por eso, entonces lo pongo al revés, porque es 1 partido por eso. Abajo me queda tangente, que da lo mismo porque la tangente es seno partido en coseno, y en pi cuarto valen exactamente lo mismo, entonces me da 1. Y la cotangente es el opuesto a la tangente, y ya tenía la tangente de pi tercio. Fíjense que la de pi tercio ya la tenía. Entonces, si la de pi tercio me da raíz de 3, la cotangente me da 1 partido en raíz de 3. Vuelvo a decir, no usamos calculadora por el hecho de que si al usar calculadora hubiéramos simplificado, no hubiéramos visto esta razón de simplificar, porque ahora yo puedo eliminar S con S2 con S2, y me queda raíz de 2, y el 1 partido en raíz de 3 se da vuelta, y me queda raíz de 3, porque está dividiendo. Y por la regla de las multiplicaciones de raíz me quedaría raíz de 6, porque tiene la misma exponente que el 1 medio. Y ahí está el resultado. Mientras que si lo hubiéramos hecho con calculadora, se hubiera simplificado y hubiéramos aproximado muchos términos y no hubiéramos tenido el mismo resultado. Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Alguna duda? Ya. Entonces, lo único que hicimos hasta ahora, fue calcular el valor de la tangente. Lo único que dijimos es que la tangente tiene valor raíz de 6. Pero a mí no me están preguntando la tangente. Me están pidiendo el valor del seno y coseno. Entonces yo tengo que encontrar una propiedad trigonométrica que me relacione los tres. ¿A alguien se le ocurre alguna propiedad que me relacione los tres? Ya, además de la que todos se saben que es tangente igual a seno partido en coseno. ¿Por qué no sirve? Porque si yo aplico esta, lo que va a pasar es que hay muchas combinaciones posibles de dividir un número por otro para obtener raíz de 6. Por ejemplo, puede ser que arriba sea 3 raíz de 6 y abajo 3. O puede ser que arriba sea, no sé, 1 y abajo 1 partido en raíz de 6. Hay muchas combinaciones entre seno y coseno. No hay tantas. Así no hay un solo valor. La otra que te relaciona los arcos tangentes son más delicados, porque los arcos tangentes, acuérdense que relacionan los ángulos, y siempre que ocupáis un arco es para relacionar ángulo con el número. Pero no queremos el ángulo, porque vuelvo a decir, si aplicamos el ángulo, son infinitos ángulos. No es uno solo. Para el primer cuadrante uno solo va a dar 1, pero puede ser el primero, puede ser el segundo, en el tercero, en 4, y más encima hay que sumarle todos los pi, todas las vueltas, los 2 pi. No es un solo valor. Una forma, que es la que es casi, a eso ya llegar, a la del 1 partido en tangente cuadrado. ¿Cómo llegamos a eso? Fácil. Todo se sabe, la del seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. ¿Qué pasa si yo divido por coseno cuadrado? Obtengo una propiedad trigonométrica, que es tangente cuadrado igual más 1 igual a 1 partido en coseno. Y fíjense que eso es la secante. Entonces, tenemos la tangente y la relacionamos con coseno. Esto es una función, justo. También puede haber una para el seno, pero aquí tenemos una para el coseno. ¿Cuánto vale la tangente? Raíz de 6. ¿Cuánto vale la tangente cuadrada? 6. Más 1 me da 7. Y eso es igual a 1 partido en coseno cuadrado. Si yo despejo, me queda que coseno es igual a
1 partido en 7, en raíz de 7. Obtengo el coseno. Ahora yo sé cuánto vale exactamente el coseno, sé cuánto vale el coseno, sé cuánto vale la tangente, y ahora yo puedo aplicar la relación seno partido en coseno. Porque el seno, voy a borrar acá, me quedaría de la forma tangente por coseno. Y tangente yo sé que es raíz de 6 y el coseno es 1 partido en raíz de 7. Y eso me queda raíz de 6 partido en raíz de 7. Y ahora tengo el seno y el coseno. Y aquí alguien me va a decir, profe, ¿por qué no he escribido raíz de 6 dividido en raíz, por 6 partido en 7 en raíz? No lo escribí porque me acordé de la pregunta. La pregunta no me pregunta por el seno ni el coseno. Me pregunta por la multiplicación del seno-coseno. Y por eso lo puse separado, porque era para factorizar las tiro a la raíz de 7. Me queda raíz de 6 partido en raíz de 7 por la del coseno, que sería raíz de 7. Y por lo tanto me quedaría como resultado final de esta pregunta raíz de 6 partido en 7. Pueden haber muchas formas, por si acaso, desde la parte en que nosotros tuvimos esto, desde esta parte cuando tuvimos la tangente, ya pueden hacer lo que dicen ahí algunos, construir el triángulo, el arco tangente, todo. Cada uno es libre de hacer lo que quiera. Lo importante es que lleguen al mismo resultado, ¿ya? Siempre hay que tratar de hacerlo más simple y mentalmente subir la dificultad para poder obtenerlo. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Cuál es el resultado? Disculpa? ¿Cuánto daba el resultado? Sería la... Voy a poner los colores. Sería multiplicar este término, que es el coseno, y lo habría que multiplicar por este resultado que era el del seno. ¿Me queda acá el seno? Entonces, si tú multiplicas, obtendrías como resultado el que está acá en el circulito, que disculpa que sea feo, lo voy a poner acá, raíz de 7 y raíz de 6, dividido en raíz de 7 por raíz de 7, 7. Se va la raíz. Y ahí está el resultado de la multiplicación del seno por coseno. ¿Todo bien? Ahora, con el siguiente. Voy a borrar acá porque el siguiente está ahí y hizo muchas rayas y molestan a la vista. El siguiente problema nos dice qué pasaría si consideramos, dice, considere que el coseno de alfa vale b. Determine el valor de la función. ¿Qué quiere decir? Que todo esto lo dejes expresado en función de b. Entonces tenemos que pescar este coseno, meterlo acá adentro y dejar todo en función de b. Pregunta, para que se den cuenta de los pasos que hay que hacer. Pregunta, ¿cuántas funciones trigonométricas ven adentro? ¿Cuántas hay? No, ¿cuántas ven? ¿Cuántas ven? No cuántas quieren ver. ¿Cuántas hay? Sí, hay 7, pero de esas 7 se repiten. En general hay un seno, hay un coseno y hay una tangente. Sí, se repiten en total 7 veces, pero en general hay del tipo tangente, tipo seno y tipo coseno. Tenemos 3 en total, así 3 familias, 3 formas distintas. Entonces tenemos que reducir esto a 2 y si es mejor a 1. Entonces, fíjense que tenemos un seno, un coseno y tangente, y por lo tanto tenemos que encontrar relaciones que transformen a una de ellas a las otras dos. Y podemos ocupar la más simple. Tangente de alfa es igual a seno de alfa partido en coseno de alfa. Y lo reemplazamos. Entonces me va a quedar seno cuadrado, lo de arriba al numerador no cambiar nada, porque arriba no hay tangente. Y abajo me queda seno
partido en coseno, pero después multiplicado por seno, entonces me queda cuadrado más coseno. Y le bajamos el grado, porque pasamos de tener tres variables, senos, tres funciones trigonométricas, a tener dos tipos, la seno y coseno. Ahora podemos seguir desarrollando. ¿Qué es el otro detalle que pueden visualizar? Además de que sean seno y coseno, ¿qué otros tipos hay? Además de que sean lineales, así como senos o cosenos, hay cuadradas. Está el seno cuadrado y el coseno cuadrado. Entonces ahí me está diciendo, el seno cuadrado y el coseno cuadrado me están diciendo que tengo que usar la propiedad del seno cuadrado, coseno cuadrado. Entonces tengo que aplicar seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Tengo que una convertirla en la otra. Pero ¿cuál tengo que usar? Fíjense que el mayor es 3 en el coseno. Entonces el seno lo voy a convertir en coseno, porque el coseno es más abundante. Es más complicado convertir el coseno en seno porque está multiplicado por 3. Entonces, ¿qué significa? Que la función seno cuadrado me va a quedar como 1 menos coseno cuadrado. ¿Sí o no? Ya. Entonces, ¿qué me tengo que fijar acá? Que necesito necesariamente tener un 1, pero ya acá está el 1 que me faltaba, por eso me lo están dando. Entonces uno se va aprendiendo eso. Y dice, por eso pusieron un 1 ahí. Entonces voy a escribir el 3 coseno cuadrado, lo voy a dejar igual, pero este término que lo voy a poner con azul, este término, con este término me da un coseno cuadrado. Pero el coseno no es positivo, es negativo porque cambió el orden. Y abajo tengo un seno cuadrado partido en coseno, y a este término yo lo puedo tener la misma base, puedo agregar ese coseno, pero arriba me queda un coseno cuadrado. Hice aparecer ese término para que tuviera la misma base. ¿Por qué? Porque para que se juntara, para que tuviera la misma base. ¿Y esto qué es? 1. Volvió a ocupar la misma propiedad. Entonces me queda 3 veces coseno cuadrado menos una vez, me queda 2 veces coseno cuadrado. Y abajo me queda 1 partido en coseno. ¿Cuánto me va a dar eso? Me va a dar 2 veces coseno cubo. Entonces ahí lo simplifiqué, pues a eso es lo que llegamos. Llegamos de tener 7 funciones trigonométricas distintas, tangentes, seno, coseno, a tener solamente, voy a subir un poco, a solamente tener 2 tipos, seno y coseno, y después seguimos avanzando hasta tener solamente una. Y después simplificamos para que queden solamente un coseno. Y la pregunta te dicen, considera que el coseno es b, que el coseno es igual a b. Entonces, eso me queda 2b cubo. Y ahí está la respuesta. Me dicen dejar todo expresado en función de b. ¿Por qué 1 partido en coseno? Porque fíjate que acá tienes seno cuadrado más coseno cuadrado. ¿Cuánto es seno cuadrado más coseno cuadrado? 1, es la propiedad trigonométrica. Y está dividido por el denominador que era coseno. No puedes eliminar ese denominador, pues estaba acá, siempre estuvo abajo. Lo voy a poner con rojo. Está acá, aparece ahí, pero si quiero que este tenga el mismo denominador, se tiene que multiplicar de arriba por coseno. Pero sigue estando el coseno ahí. Por eso el 1 partido por coseno. Y como está dividiendo, lo puedo pasar multiplicando, cambiando el numerador por denominador y el denominador por numerador. Y tendría coseno cubo. ¿Está bien? Que diga que sí la persona que hizo la pregunta de por qué el 1 partido en coseno. Ya. ¿Todo bien? ¿Todo ok? ¿Alguna otra duda? ¿Algún reclamo? ¿Todo bien? Entonces el resultado total va a dar 2 veces b cubo. Ahora, sigamos y vamos a aplicar los dos conceptos, límites
y trigonométricos. Estos son buenos, son entretenidos, porque vamos a aplicar muchos conceptos. Primero, tenemos que observar que hay senos y cosenos. Por lo tanto, no son cualquier límite. Y como no son cualquier límite, tenemos que ocupar propiedades especiales de estos límites. Definiciones. Una definición es que cuando el x tiende a 0, del seno de x partido en x me da 1. Y la otra definición es que cuando tiende a 0, de 1 menos coseno de x partido en x me da 0. Esas son las dos que tuvieron que haber visto en clase y son las generales que funcionan siempre para funciones seno y coseno en los límites. Eso quiere decir que los vamos a tener que ocupar sí o sí, son definiciones. Y si son definiciones, las vamos a tener que ocupar aunque no queramos. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que pensar? Vamos a partir por cada una de ellas. Vamos a partir con la 1, con la 2. Lo que queremos es llegar por lo menos a estas relaciones, porque así los pueden solucionar algunas veces el problema. Pero hay una forma de hacerlo. Paso 1. El paso 1 es escribir el límite, tal como está. 1 menos seno de x partido en 2 y x. Y corroborar que no se indetermine. Porque si no se indetermina, encuentro la solución. Y pasé, aprobé. Porque da. Pero lo más probable es que no dé. No sé, es cosa de los profesores. Y no sé por qué quieren que yo trabaje. Entonces dicen, se indetermina. Porque me va a quedar, si el x vale pi, si se aproxima a pi por el límite, me va a dar 0 en la denominador y se indetermina. Entonces no puede ser, no puedo encontrar la solución. Es el primer paso. Si lo encuentro, hasta aquí quedó. Si no lo encuentro, salto al siguiente paso. Paso 2. En los límites de trigonométricos, tengo el segundo paso, fijarme en el límite. Y tengo que hacer que ese límite se convierta en un límite o fijarme que el límite sea de la forma x0, tienda a 0. ¿Por qué tengo que hacer que tienda a 0? Porque las propiedades que yo ya me sé, las identidades, son cuando el límite tiende a 0. En este caso no tiende a 0. Por lo tanto, voy a hacer un cambio de variable. U igual 0. Entonces, ¿qué significa? Que cuando el x tiende a pi, hay dos formas. Que sea pi menos x o que sea x menos pi. De las dos formas, si yo reemplazo, me da 0. Forma 1 o forma 2. Y de las dos formas, si yo hago ese cambio de variable, el u tiende a 0 y cumple esto. Pero tengo que saber cuál usar. Y eso cambia todo, eso me ahorra 5 minutos de problemas de cálculo. Para eso me tengo que fijar en la función. Me tengo que fijar en la función y tengo, me tengo que fijar en la función y me tengo que fijar en cuál de las dos aparece ese cambio de variable, la forma. Si se dan cuenta que hay un pi menos x, entonces tengo que usar ese cambio de variable. Entonces, si hago ese cambio de variable, quiere decir que en la función, cada vez que aparece un x, tengo que aplicar ese cambio de variable. Si despejo el x acá, me queda que es de la forma pi menos u. Entonces, donde había un x, pongo un pi menos u. Partido en 2, y abajo me queda un... Si lo reemplazo, me queda un u. Ahí está. Es el segundo paso. Y ahora lo que hay que hacer es aplicar propiedades trigonométricas y todo para desarrollarlo. Todavía, por lo menos funcionó. Si funciona el paso 2, ahora tengo que resolver. ¿Alguna duda hasta acá? Me voy a interrumpir porque así es para después seguir con el siguiente. ¿Es pi menos x y x menos pi por lo de tiende o no? Lo de la flechita de arriba. El por qué es porque, mira, el pi menos x y el x menos pi
De las dos formas, cuando tú tiendes al número, te va a dar 0. El X de las dos formas te va a decir, es por la derecha o la izquierda, pero da igual. Lo que pasa es que en algunos ejercicios, esto puede estar cambiado. O puede estar entre medio de una raíz, lo que sea, y está cambiado. Entonces mucha gente se acostumbra y hace el primer cambio de variable y hay veces que te convenía el segundo. Así por ahorrarte 2 pasos. Te estáis ahorrando unos pasos nomás, no te estáis solucionando todo. Sí. Ejemplo, mira, si hubiéramos hecho el segundo, lo que hubiera pasado es que abajo quedaba con negativo, porque hubiera dado menos u. Y ahí hay un paso de más porque los de arriba entonces los tienes que dar vuelta y te quería seno menos 1. Ahí está el paso innecesario. Eso es lo que cambia. Cambiar el signo de ciertas cosas. Ahora, en la función seno, si nosotros lo fijamos en la función seno, yo puedo escribir esto de la misma forma así. ¿Por qué lo escribí así? Porque esto es un desfase. El pi medios. El pi medios, si lo sumo, si lo resto, en la función seno o coseno, genera la otra función. En este caso me quedaría un u medios. Alguien me va a decir, pero profe, es con negativo porque está con menos. Que está bien, es con menos. Pero la función coseno es par. ¿Qué significa? Que el coseno de x es exactamente igual que el coseno de menos x. Entonces el menos me da igual. Y el coseno de u medio es igual al coseno de u medio más un pi medio menos pi medio o pi medio menos u medio. Da lo mismo la combinación. Porque está desfasada. Está trasladada en pi medios. Con eso en mente, yo puedo escribir entonces el límite de u cuando tiende a 0 de 1 menos coseno de, ¿cuánto era? U medios partido en u. Y se parece a la propiedad del coseno. El problema es que le falta un medio. Y si le aparece aquí le falta el 2, tengo que hacer que aparezca el 2 acá. Y si aparece el 2 acá, tengo que sacarlo para afuera y me queda el 1 medio. Voy a borrar acá. Y me tiene que aparecer el 1 medio afuera. ¿Por qué no es 1 medio y no un 2? Porque está en la parte del denominador. ¿Puedo explicar eso de nuevo del seno del pi menos u partido en 2 que se transforma en coseno de u medio? Ya. Tú cuando tienes, vamos a escribir acá, las funciones trigonométricas, esa es seno. Como yo sé que es seno, porque el seno de 0 vale 0. Tú cuando tienes la función seno y la quieres igualar a la función coseno, la única diferencia es que se están trasladadas para el lado, es la misma, pero está trasladada. La pregunta es, ¿cuánto está trasladada? ¿Cuánto es la distancia que está trasladada? Esa distancia es pi medios. Por eso significa que el desfase es pi medios. Eso quiere decir que seno de x va a ser igual a la función coseno, pero va a tener un desfase. Ese desfase es pi medio. Puedo tanto, ahí tengo que jugar si tengo que sumar o restar dependiendo de la función trigonométrica que tenga. La tengo que fijar en el dibujo. Siempre va a ser pi medio, o sea que esa es como una fórmula igual. El seno de Sí, x va a ser no, sí, coseno mira, de x. Pi medio. es una fórmula general. Coseno y seno desfase. Veamos. Imágenes. Uy, ¿por qué no está? Ya, pero aquí te muestro los dibujos, pero no te escribe el desfase. Pero hay una fórmula general, siempre es con pi medio. En Wikipedia puede salir. Ah, ahí estaba la palabra desfase. Acá está. Ah, pero un precio. Entonces hay que leerlo y todo. Pero ahí te va a explicar que hay un desfase. Pero uno puede buscarlo. ¿Ya? Pero esa es una fórmula. Seno de x igual al coseno de x Sí, menos pi medio. siempre hay una fórmula para eso. La otra forma es con las derivadas.
Pero después cuando aprenden derivar, ahí se lo saben. No si es una forma general. Ya. Entonces, como está... Mira, la otra duda, si tú quieres no saberlo por fórmula, uno puede hacer tablas. Hacer una tabla de los valores de seno cuando el x vale tanto. Y te da valores, ejemplo, seno, pi cuarto, pi medio. Siempre te enseñan con tabla primero. Y calcula los valores. Y después calcula los valores del coseno. Y te vas a dar cuenta que tienen un cierto orden, pero están desfasados. Y ahí tú calculas el desfase y te va a dar el pi medio. Ya, y lo otro que vine que me quedé pegado en eso cuando puso el 1/2. Ah, porque tú ahora... Ya, tenemos... Espera, voy a borrar este aquí. Tenemos esto. Pero la definición del límite del coseno, que esa sí es una tabla que vieron en clase, te dice que el argumento tiene que ser igual al denominador. Pero aquí el denominador le falta un 2. Entonces, si tú agregas el 2, acuérdate que tienes que multiplicar por 2, el 1 conveniente, y ese 2, si lo quieres sacar para afuera, porque la regla te lo dice, la regla de la función te dice que hasta aquí se cumple el límite, ese 2 sale para afuera como 1/2. ¿Por qué 1/2? Porque el 2 está en el denominador. No va arriba, va abajo. Y este límite tú lo conoces, está en la tabla y lo vieron en clase. Ese límite cuando tiende a 0 vale 0. Y como está multiplicado por 1/2, vale 0. ¿Ya? Por eso el 1/2 quedó 1/2 y no quedó 2. Porque el 2 que estaba acá en el denominador sigue estando en el denominador. Solamente lo sacamos por fuera. Ahora, entonces ya hicimos el primero. Ahora hay que hacer el segundo. Ya uno. Voy a borrar acá. Pam, 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 pam. ¿Ya? Y ahora vamos a hacer el segundo. Primer paso, entonces. El primer paso es corroborar que no se indetermine. El problema es que la tangente sí se indetermina porque la tangente de pi cuartos, el seno y el coseno son iguales, da 1, y me queda 1 partido en 1. Entonces sí se indetermina. Segundo paso, si se indetermina, ¿qué es lo que había que hacer? Fijarse en el límite. Pero en este caso el límite tiende a pi cuarto. Entonces yo tengo que hacer un cambio de variable. Cuando tienda a 0. Entonces hay dos opciones. O que el u sea igual a x menos pi cuarto. O que el u sea igual a pi cuarto menos x. Y yo les dije que tenían que observar y fijarse dónde estaba ese cambio de variable. ¿Dónde está ese cambio de variable? ¿Dónde hay un x menos pi cuarto en la ecuación 2? ¿Alguien lo ve? ¿Alguien ve acá un pi cuartos, un x menos pi cuarto o alguna propiedad que parezca un pi cuarto? No hay, porque recuerden que la propiedad es con pi medios, no con pi cuartos. Entonces, no puedo hacer el paso 2. No tiene sentido hacer un cambio de variable, porque aunque lo haga, no me va a servir. Aquí viene el paso 3, entonces. El paso 3, el 3 y el 2 son, pues, como hay gente que se lo salta y lo hace al revés, es pescar la función que quiero calcular y reducirla. Tengo que reducirla a ver si aparece ese pi cuarto o no. O trabajarla. O capaz que se simplifique todo. Y ahí empezó de nuevo la metodología. ¿Cuántas funciones trigonométricas ven? 3. Si ven 3, tenemos que hacer algo para reducirla. La primera Profe, que... ¿Sí? es que no entendí por qué no se hacía el cambio de variable.
Porque si tú haces el cambio de variable, imagínate que tomas el u igual a x pi x menos pi, ¿ya? Si tú haces ese cambio de variable, no te cambian nada las funciones seno y coseno y tangente. Porque van a quedar de la forma x menos pi cuarto. El pi cuarto no te sirve de nada, no te va a generar un desfase. Es con pi medio, no con pi cuarto. Entonces lo único que vas a lograr es que la función siga teniendo seno, coseno y tangente, pero ahora en vez de x, sean con pi cuartos, u menos pi cuarto. Complicaste la Ya. cosa. Gracias. Ya. Entonces tenemos la tangente, y esa es la que sabemos que se puede convertir en seno partido en coseno. Entonces reducimos de 3 por 2. Seguimos trabajando porque ese coseno me molesta, porque no tiene el mismo denominador que el 1, y le pongo el mismo denominador, y arriba tengo que poner el mismo numerador, ¿sí o no? Después escribo exactamente igual lo de arriba, y abajo lo junto porque tienen el mismo denominador. ¿Alguien ve un detalle ahí? Fíjense, seno menos coseno, y abajo tengo coseno menos seno. Son iguales. La diferencia es que están con el signo cambiado. Entonces es lo mismo que decir 1 partido por menos 1 partido por coseno. ¿Por qué? Porque este está con el signo cambiado con el de arriba. Tengo a menos b dividido por b menos a. Y como ese coseno está dividiendo, si lo invierto, porque está dividiendo en 12 términos, me quedaría menos coseno. Entonces transformé todo eso a una función más simple. ¿Alguna duda? Fíjense, como no pudimos hacer el límite, porque no tenía sentido hacer ese cambio de variable, y por eso este es como, yo le estoy dando una forma de cómo hacerlo, como una receta, paso 1, paso 2, paso 3. Uno después se salta los pasos, pero estamos recién partiendo, entonces tienen que hacerlo de esa forma, como una receta. Y nos damos cuenta que por qué era innecesario el cambio de variable, porque si hacíamos el cambio de variable, lo único que estamos haciendo era dificultar las variables del argumento de las funciones trigonométricas. No tenía sentido, ni pie ni cabeza. Después que hacemos eso, entonces, lo único que podemos pensar es poder trabajar un poco esto, bajarle la cantidad de funciones, le bajamos a 2 y después mágicamente nos damos cuenta que se pueden simplificar. Pudo haber sido que no se hubieran simplificado y hubiéramos visto otras cosas, pero hay que seguir trabajando. Y obtenemos eso. Entonces ahora, con eso en mente, con el menos coseno, yo le aplico el límite. El límite de pi cuartos de menos coseno. Y ahí sí puedo calcularlo porque no hay problema con el pi cuarto. Y me va a dar un número. Y ahí está la solución. ¿Todo bien? Entonces sigamos con el tercero. El tercer problema, voy a borrar acá, vamos a borrar acá. Me dice lo siguiente, el tercer problema me dice que, primer paso 1, corroborar. Es un seno y se me hace 0, entonces se indetermina. Bien, siempre se indetermina, no me sorprende. Segundo paso, dejar el límite igual 0. ¿Por qué? Porque las propiedades que conocemos son igual 0. Ya está en 0, entonces paso 2 ya está completo. No tenemos que hacer cambio de variable. No es necesario. Y el tercer paso es poder desarrollar. Entonces aquí hay que trabajar
con los valores. Ya. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué podríamos hacer? Si se dan cuenta, miren, y aquí el por qué todo lo que hablo tiene sentido. Tenemos dos funciones, la tangente y la seno. Y la pregunta es, ¿qué relación hay entre la tangente y seno? Entonces uno se le viene en la cabeza la de la tangente es igual a seno por coseno. Seno partido en coseno, ¿sí o no? Pero no tiene sentido que hagamos eso. ¿Por qué? Porque estamos pasando de una tangente a que aparezca un coseno. Entonces es redundante. Lo que estábamos haciendo era para transformarlo en seno, pero aparece por defecto, va a aparecer el coseno. En cualquier propiedad trigonométrica va a aparecer el coseno, aunque no queramos. Va a aparecer. Entonces no tiene sentido que le hagamos el cambio de variable. ¿Ves que se cuenta que hay que observar esos detalles? ¿Por qué hacemos las cosas? Entonces, como no puedo hacer cambio, lo único que tengo que hacer es desarrollar. Y uno dice, ¿pero qué desarrollo? La de la del 1 más la cotangente al cuadrado igual a la cosecante al cuadrado, ¿no? También puede ser, sí. Pero fíjate lo que tienes. Por eso, hay un detalle. Podemos aplicar esa, la que él dice, que es la de la cotangente. Que sería el 1 partido en tangente y todo ese problema. Que se puede aplicar y se puede obtener el resultado. Pero, fíjate en este detalle, tenemos esta forma. A más B partido en C. ¿Qué relación hay aritmética que me resuelva eso? A partido en C más B partido en C. ¿Qué significa? Que va a estar este término, que aquí se parece al límite del seno, y por acá me va a quedar un coseno, porque se va a ir ahí el seno que me molestaba. Entonces, trabajemos eso. Por eso hay que observar, esto es un arte. Si trabajar con las matemáticas es un arte, es como pintar, es como cocinar. Uno tiene que detenerse y pensar un rato. Pensar siempre si hay algo más simple. Porque puede haber miles de formas y nadie niega que hay miles de caminos. Pero siempre hay un camino que es más corto. Y el más preciso y el más eficiente. Más que corto es eficiencia. Este límite yo lo conozco. Es 1. Y si tienen la duda, lo doy vuelta y me queda el del seno x partido en x. Y hay una propiedad de que el límite de f partido en g es lo mismo que el límite de f partido por el límite de g. Entonces puedo aplicar abajo. Esto es 1. Más, y me queda tangente partido en seno. ¿Y eso qué me da? Se me van los senos y me queda 1 partido en coseno. Y puedo aplicar el límite. El límite del primero me da 1 y el del cuando el x tiende a 0 me da 1. Y me queda solución 2. ¿Se dan cuenta? Solamente observando. También está el paso que dice su compañero, que hubiéramos usado la cotangente cuadrada y esas propiedades. También va a dar, por si acaso, tiene que dar 2. Pero, ¿cuántas líneas? Si esto fuese una prueba, son minutos que hay que ahorrar. ¿Alguna otra duda? Fíjense que, de nuevo, en esta parte que voy a poner en rojo, puedo aplicar el límite en la parte del denominador, porque arriba hay una constante, entonces el límite de una constante es la constante. Es una propiedad del límite. Y abajo lo puedo aplicar, y no hay problema. El último ejercicio, para terminar, dice resuelva la siguiente ecuación. Entonces vamos a escribir acá la ecuación. Y dice que tenemos que resolver esta ecuación que está acá, en naranja. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Que se lo he dicho miles de veces. A ver, alguien está preguntando en qué quedó el segundo límite. ¿Cuál era el resultado? Ya, antes de decir. En el segundo, aplica el límite. El límite, si volvemos hacia atrás, el límite es cuando el x tiende a 0. Entonces, ¿cuánto vale el coseno de 0?
1. Entonces me queda 1 partido en 1. 1. ¿Sí o no? Llega así, se entendió. Llega no, se no entendió. Ya. Ahora, volviendo con el problema nuevo. Dice, resuelva la siguiente ecuación. ¿Qué es lo primero que hay que hacer siempre? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? ¿Nadie? ¿Dejar menos variables? No. Ya. No se preocupen, porque lo que tendrían que hacer, y no me lo dicen, se lo pueden saltar, pero después va a haber una consecuencia. Ya, resolvamos el sistema. Pero recuerden, miren, aquí hay una caja sorpresa. Le voy a poner ahí una cajita sorpresa. Vamos a hacer el ejemplo. 2 tangente de x. Pues yo voy a escribirlo si todos lo ven ahí. Primero es escribir menos funciones. Hay una función tangente, seno, secante. Entonces puedo escribir todo en función de seno y coseno. Aquí había 2 seno de x medios partido por coseno. Esperen, que alguien entró. Por coseno de x medios por seno, entonces me queda cuadrado ahí, más 3 secante, y el secante es 1 partido en coseno. Y este término que está acá lo voy a pasar para otro lado para que estén todos juntos. 5. En 5 hay que hacerlo bien porque cuando está al lado de un seno se confunde. Seno de x medios partido en coseno de x medios. Todo es igual a 0. ¿Qué es lo otro que visualizan? Ya hicimos el primer paso. Segundo paso. ¿Qué es lo que visualizan que tienen en común los términos? El coseno. Entonces, factor común. 1 partido en coseno y voy a poner 2 seno cuadrado de x cuadrado, x medios, más 3 menos 5 seno, el mismo argumento. Y ahora la pregunta es que sea 0. Entonces me tengo que preguntar cuándo esto va a ser 0 o cuándo esto va a ser 0. Porque están multiplicándose. Entonces, eso es lo que me estoy preguntando. ¿Cuándo esos términos van a dar 0? Pregunta, ¿lo que está en naranjo puede ser 0? Para que sea 0, ¿qué tiene que pasar? Que el denominador, ¿qué tiene que ser? Infinito, ¿sí o no? ¿Y el coseno puede dar como resultado un número infinito? No, porque lo máximo que puede valer, ¿cuánto es? 1. Lo máximo que puede valer es 1, va entre 0 y 1. Entonces, esto nunca va a ser 0. Nunca. Entonces tengo que demostrar lo que está adentro, que sea 0, para encontrar la solución. Es lo mismo si hubiese puesto el denominador abajo completo coseno de x medio, ¿no? Y decir que no se puede porque no se indetermina. Sí, no hay problema. No hay problema. Ahora, lo que sobra, el verde. ¿Qué es lo que observan ahí? Además de que son funciones trigonométricas, tienen que ver más allá de lo evidente. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿A qué se parece? Todo lo verde, todo el completo. Hay un seno cuadrado, hay un seno y hay un número sin nada. ¿Qué es eso? Una función cuadrática, o sea, perdón, una ecuación cuadrática. Es una ecuación cuadrática. Si yo al seno lo llamo u, me queda de la forma 2u cuadrado más 3 menos 5u. Y yo quiero encontrar que eso valga 0. Entonces, quiero encontrar las raíces. Si encuentro las raíces, los valores del u, lo reemplazo después en el seno. Pero dense en cuenta eso, que al haber un seno cuadrado y un seno, por defecto esa función es una función cuadrática, un polinomio. Entonces, quiero resolver este sistema. Para eso teníamos que aplicar la regla del menos b
más menos b cuadrado menos 4ac partido en 2a. El b, ¿cuánto vale? Aquí hay gente que cae, que dice que es 3. Yo caí en el paralelo del primero, puse 3 y se me había olvidado el orden, que uno está acostumbrado que es A, B, C. Y este era el B, 5. Entonces me queda 5 más menos 25 menos 4AC. 2 por 3 es 6 y por 4, 24. Partido en 2A. Entonces las soluciones son 5 más 1 es 6 partido en 4. Esa va a ser una solución. O la otra solución va a ser 5 menos 1 partido en 4. 4 partido en 4. 1. Ahí están las dos soluciones. ¿Qué significa? Que voy a borrar acá. Que yo puedo escribir, y lo borré, disculpe, el 2u cuadrado más 3 menos 5u, yo lo puedo escribir como u menos 6 partido en 4 por u menos 1. Y aquí entonces yo tengo dos soluciones, porque una raíz cuadrada tiene una por un grado 2, tiene dos soluciones. Una solución va a ser que el u, que era seno de x medios, valga 6 cuartos, que es 3 medios, o la otra solución es que el seno, que era el u, de x medios, valga 1. Pregunta. La primera, ¿puede pasar? ¿Puede haber un valor de x que me dé seno de 3 medios? ¿Sí o no? ¿Cuánto es lo máximo que puede valer el seno? 1. Y ahí tengo un número mayor que 1. Entonces, esta no puede ser. Porque me está diciendo que mayor es 3 medios y no puede dar. Entonces, la única solución que tengo es esta. ¿Cuándo el seno vale 1? ¿Cuándo el ángulo cuánto mide? Pi medios. Entonces, la solución, ¿cuánto va a dar? ¿Del problema cuánto va a dar la solución? ¿Alguien? Va a dar pi. Ya. ¿Se acuerdan de la caja sorpresa que les puse arriba? Si ustedes ponen esto en la prueba y ponen solución, el x vale pi, ustedes reprueban automáticamente. ¿Por qué? Porque siempre, se lo he dicho, siempre que resuelvan una ecuación, lo primero que tienen que hacer es encontrar las restricciones. Siempre. Veamos la restricción. Y ahí va a aparecer el número. Todos esos términos, si se dan cuenta, los teníamos escrito acá. Lo habíamos escrito con coseno. El coseno no puede ser 0. El coseno de pi medios no puede ser 0. Esa es la restricción. ¿Por qué no puede ser 0? Porque no se puede indeterminar. Entonces, el pi medios no puede, el x medio no puede ser pi medios. Y si a ti la solución te dio pi medios, y la restricción te dice que no, entonces la solución es, no tiene solución. Aunque si lo corroboraste, no perdieron el tiempo, porque si le hubiera dado otra cosa, sí daba, pero en este caso no. Este ejercicio es el Thanos, mató a la mitad de la población de Mate 1. La mitad puso, la solución es pi medio.
Y ahí después decían, no, no me quiero ir. Y el barriento los mata a todos. Solamente van a sobrevivir los que se fijen que cada vez que tengan una ecuación, tienen que fijarse en las restricciones. Sí o sí. Bonito. Sigamos. ¿Alguna otra duda? El último. No alcanza todavía el tiempo, parece. Ya. Nos dice que tenemos una función, que la voy a denotar aquí con color verde, y los dice determine la amplitud, el ángulo de fase, el periodo y realice el gráfico de la función. Esto es una función muy fea y lo que habría que hacer primero es simplificar. Fíjense que aparece este término que ya hemos dicho millones de veces, que es el coseno cuadrado, seno cuadrado. Entonces la función yo la puedo escribir como 2 coseno de 3x más pi menos 1. Estas son funciones de, si lo olvidamos del pi, vamos a olvidarnos un rato de este menos 1, disculpe, esa función la podemos graficar. Es una función coseno que tiene como amplitud, mira ahí automáticamente sale la amplitud, y voy a usar colores. La amplitud es lo que acompaña a las funciones trigonométricas, en este caso el 2. Eso quiere decir que lo máximo que puede valer es 2 y lo mínimo es menos 2. Entonces ahí tenemos la amplitud de la función trigonométrica. Ahora, si graficamos la función coseno, como los ejemplos anteriores, nosotros tenemos la función seno y la única diferencia es que hay un desfase. Eso quiere decir que lo máximo cuando vale 0 es de esa forma. La función coseno. Ahora, ¿cómo calcular el ángulo de fase y el periodo? Y aquí tomen atención. El periodo depende de este término. Este término me va a dar el periodo. ¿Qué significa el periodo? Que es la distancia que tiene que recorrer para volver al mismo punto. En una vuelta completa, en un círculo, una vuelta son 2pi. Entonces yo lo que me tengo que preguntar es, ¿cuándo este 3x me va a dar como resultado una vuelta completa, el 2pi? Si yo despejo el x, me aparece el periodo. El periodo tiene que ser entonces 2pi tercio. Hay otras fórmulas que ocupan, pero es la más simple. Yo siempre encuentro esta la más simple. Estoy preguntando de cuándo todo esto tiene que dar la vuelta completa, el 2pi. Y ahí obtengo el periodo, que lo vamos a poner con rojo. Entonces el periodo por defecto es 2pi. En el dibujo, ¿qué significa eso del 2pi tercio? Que la distancia de aquí a acá tiene que ser 2pi tercio. Que este número tiene que ser el 2pi tercio. Y ahora, con el mismo concepto, yo me digo, para el desfase, lo voy a poner con azul. De este círculo va a aparecer un término que me elimine este, o lo que quiero, que aparezca que esto, el desfase se borre. Entonces, yo me tengo que preguntar, ¿qué valor a multiplicarlo por 3 y sumarlo más pi me va a dar 0? Porque ese es el desfase. Es como, ¿de dónde aparece este término? Y lo que uno mentalmente dice, tiene que ser lo opuesto al pi para que se dé 0, y lo divido por 3 porque está multiplicado por 3. Y ahí obtengo el desfase. El desfase es menos pi tercio. Entonces, obtengo los 3 valores. Ahora, ¿qué significa eso del desfase? El desfase lo único que hace es que va a mover la función de esta forma, hacia la derecha o hacia la izquierda. Porque la va a desfasar. Es lo único que va a hacer. Y ahora, la última pregunta.
Ah, y si es negativo, por si acaso, el desfase significa, si es negativo, va hacia acá. Se desfasa menos pi tercio espacio. Pesco un punto cualquiera, voy a dibujarlo ahí, un punto cualquiera, como que pescar ese punto, y lo que voy a hacer es desplazarlo, o con el puntito no se fue. Lo voy a tomar y lo desplazo hasta allá, pi tercio. Y el último que me faltaba, que lo dijimos que lo vamos a usar para el último, el menos 1. Y aquí viene una pregunta que todos deberíamos saber. Si yo tengo una función, ejemplo, la función x, ¿qué pasa cuando yo le sumo más 1? ¿Qué es lo que hace ese más 1? O ese menos 1. Lo único que va a hacer es que la función se desplace hacia arriba o hacia abajo. Entonces aquí pasa exactamente lo mismo. Ese menos 1 lo único que va a hacer es que se desplace menos 1 espacio hacia acá. Y ahí tendría la función graficada. ¿Alguna duda? ¿Consulta? Yo me quedé en el periodo. No sé si puede como repetir así como rapidito. Sí, sí. El periodo, tú cuando tienes las funciones 3x, mira, ponle 3x. Tú lo que quieres, que la palabra periódico significa que tú vas a dar una vuelta completa con este argumento. Eso quiere decir que con 3x tú tienes que volver a obtener el 2pi. Entonces ahí tú reemplazas qué valor tiene que tener x, y ahí obtienes el periodo. 2pi partido en 3. Porque tiene que cumplir esto de las dos vueltas. Y ahora, si yo le agrego un desfase, eso quiere decir que si yo le agrego un pi tercio, yo me tengo que preguntar, de aquí va a salir un delta, un término, que es el desfase, y me tengo que preguntar qué valor tiene que tener para que esto se haga 0. Entonces tiene que ser menos pi tercio, pero está multiplicado por 3. Entonces multiplico por 3 abajo. Si yo este El término, ángulo de fase siempre es cuando el argumento me tiene que dar 0. para que este término se haga 0. Sí, es como que el argumento me dé 0. Es para centrar, pues, es que esa es la idea. Cuando yo dibujo mi sistema de referencia, yo lo que estoy haciendo, mira, como imaginemos que tengo una función acá que está desfasada, yo lo que cuando digo, busco el número para que me dé 0, es como que mentalmente lo que estoy haciendo es girar el ese es el desfase, estoy corriendo mi sistema de referencia. Por eso tú te estás preguntando cuándo todo eso va a valer 0. Y ahí encontrar el desfase, el total. Es todo el argumento de la función trigonométrica vale 0. ¿Ya? Entonces lo dejamos hasta acá. Os volvemos a ver el próximo viernes. Cualquier consulta por correo y que les vaya bien. ¿Ya? Chao, chao.